Buenos días, queridos hermanos. De nuevo es un privilegio estar con vosotros esta mañana y poder tener un tiempo de comunión juntos. Así que vamos a empezar este tiempo con una oración, clamando al Señor también por paz, por sabiduría y para que también nos prepare para este tiempo juntos. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de estar juntos, porque en verdad siempre es una oportunidad levantarnos, Señor, y poder ver que estamos aquí, Señor, con un propósito, que tú nos has dado vida, nos has dado salud, Señor, y nos permite, Señor, escucharte, estar juntos como iglesia. Te pedimos que esta mañana, Señor, pueda ser un tiempo de bendición, de alabanza, que podamos glorificarte y buscarte nuevamente, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentra en diferentes partes y que al final, Señor, podamos siempre elevar nuestra oración como familia y decirte, Señor, que estamos aquí dispuestos a seguir proclamando tu evangelio, seguir proclamándote a ti y buscarte continuamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en esta mañana también queríamos empezar una nueva, no digamos serie, pero un momento especial también para que podamos ver cuánto hemos estado aprendiendo. Entonces, siempre cada domingo vamos a escribirles, vamos a plantearles una pregunta acerca de la prédica del domingo anterior para que ustedes puedan, por medio del chat, responder también a esta pregunta. Entonces ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus respuestas y no se preocupen, que todos estamos aprendiendo. Así que la pregunta de esta mañana va a ser, ¿en qué pueblo vivía la mujer samaritana? Así que esperamos sus respuestas también en el chat y así que podamos seguir aprendiendo juntos. Queridos hermanos, juntos vamos a alabar al Señor esta mañana. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo te amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe,
Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amado Señor, te damos gracias, porque tan solo con una mirada de fe en la persona de Jesús puede transformar totalmente nuestra vida. Permite, Señor, que las personas que siguen esta transmisión puedan poner su mirada en ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Alabamos tu nombre. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre.
Muy bien, hermanos, pues vamos a tener nuestra lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, del versículo 1 al 15, con nuestra hermana María Mula Muñoz. Buenos días, hermanos. Deseo que tengáis un buen domingo y vamos a pasar a leer la lectura de, como ha dicho la hermana Loida, San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os ha hecho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hermanos, Con apenas 14 años, el 25 de noviembre de 1975, yo estaba escuchando un programa que se llama Cruzada con Luis Palau. Ese día, cuando apenas tenía 14 años, yo me arrodillé en mi cama e invité a Jesús a entrar a mi vida para que Él me perdonara de mis pecados y me recibiera en su familia. El jueves de esta semana pasada, este predicador llamado Luis Palau pasó a la presencia del Señor. Él estuvo luchando con un cáncer durante 3 años y él ya estaba preparado para ir con el Señor. Él siempre decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Luis Palau predicó a miles y miles de personas, y muchos de ellos que escucharon el mensaje, como yo, que escuché el mensaje por medio de la radio cultural en la ciudad de Guatemala, yo escuché la invitación de aceptar a Jesús y recibirle en mi corazón. Y yo
cuando tenía esos 14 años, pues decidí seguir al Señor y hasta la fecha llevo muchos años sirviendo al Señor y amándole y intentando guardar todos sus mandamientos y seguir pues con ese mismo ímpetu o ese mismo deseo, bueno, desde hace muchos años. Durante estos días estamos predicando acerca de la persona de Jesús. Eh, Hemos estado en esta serie que yo le llamo Jesús, su vida y su ministerio. Y hemos hecho un recorrido, ¿no? Desde su nacimiento, su niñez y juventud, el bautismo del Señor cuando tenía 30 años, luego los 40 días de tentación, ¿no? Que fue tentado por Satanás en el desierto, cuando Jesús estaba en este tiempo de ayuno y oración. Luego aprendimos algo acerca de Juan el Bautista y cómo él tenía un mensaje de arrepentimiento. Luego aprendimos algo sobre los primeros discípulos, sobre el primer milagro o la primera señal de Jesús. La semana pasada hablamos de la mujer samaritana y hoy pues vamos a hablar acerca de Nicodemo. Así que el tema de hoy es la entrevista de Nicodemo, una entrevista que tuvo con el Señor Jesús hace pues 2000 años. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Pues según el pasaje que hemos leído esta mañana en el capítulo 3 del libro de San Juan, estoy en el Evangelio según San Juan capítulo número 3. Y en el primer versículo habla de que Nicodemo era un fariseo, es decir, era un religioso, un hombre que había sido instruido en esta fe. Él era un fariseo, es decir, en Israel habían fariseos y saduceos. Y lo que más distingue a ellos es que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Y ellos eran muy conservadores e intentaban guardar la ley, ¿no? Y hacer cumplir la ley y también imponerla a toda la gente. Entonces, este hombre Nicodemo era fariseo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1, dice que era un principal entre los judíos. Era un hombre importante, un hombre influyente, un hombre que la gente pues escuchaba. Y más adelante en el versículo 10, Jesús le dice que también él era un maestro. Es decir, Nicodemo conocía las escrituras del Antiguo Testamento y él enseñaba porque era un hombre importante. Creo yo que Nicodemo representaba lo mejor de la nación de Israel, ¿no? Con estas características. Era maestro, fariseo y miembro del concilio gobernante de los judíos, es decir, miembro del Sanedrín. Este grupo constaba de 70 miembros y eran los responsables de tomar las decisiones religiosas y también las decisiones civiles bajo la supervisión del Imperio Romano. En este libro de San Juan, Nicodemo aparece en algunas ocasiones. Por ejemplo, aquí aparece en este capítulo 3 que buscó al Señor en esta entrevista personal muy íntima que tuvo Nicodemo. Pero también le encontramos cuando el Sanedrín se reunió y condenó a Jesús. Y Nicodemo levantó la mano en protesta diciendo, pues el proceso que estáis llevando no anda muy bien, ¿no? Porque dijo, es necesario escuchar a la persona antes de condenarlo. Pero por supuesto no le hicieron caso. Y luego también Nicodemo aparece junto a José de Arimatea cuando sepultaron al Señor. Después de su muerte, estos dos hombres, que eran hombres importantes, ahí pidieron permiso a Pilato para poder bajar el cuerpo del Señor y sepultarlo en aquel sepulcro nuevo. Así que Nicodemo, hermanos, pues
tenía, digamos que, ciertos privilegios, ¿no? Era fariseo, es decir, un religioso, era un hombre importante, era un maestro, un conocedor de las escrituras. Pero aquí en el pasaje dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué Nicodemo buscó al Señor de noche? ¿Acaso tenía miedo por los judíos? Posiblemente. ¿Era quizás la hora acostumbrada para las visitas? Quizás. ¿Quería pasar un tiempo sin interrupciones con el Señor Jesús, sin las distracciones propias de las multitudes que seguían al Señor Jesús? Tal vez, ¿no? Nicodemo dijo, yo voy a buscar al Señor, pero le fue a buscar de noche. No sé si tenía vergüenza o temor de los demás judíos o de los otros líderes que eran miembros del Sanedrín, los hombres importantes, no sé. Pero dice aquí la palabra del Señor que él buscó al Señor Jesús de noche. ¿Para qué buscó Nicodemo al Señor? ¿Por qué un hombre importante, influyente, conocedor de las Escrituras buscaría al Señor? ¿Por qué? Recordad que el maestro, que Jesús, él no había tenido una educación teológica. No fue, por ejemplo, a la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy conocido en Jerusalén y en Israel. De hecho, Saulo de Tarso fue a la escuela de Gamaliel y ahí aprendió, ¿no?, la teología y las escrituras del Antiguo Testamento. Llegó a ser un versado y un conocedor de las escrituras. Por esa razón, cuando la Biblia dice en Juan 3, este vino a Jesús de noche y le dijo, mirad lo que Nicodemo dice acerca de Jesús, le dice rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, para empezar, reconoce que su procedencia no era una procedencia normal. Reconoce la procedencia divina de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 2, porque nadie puede hacer estas señales o estos milagros que tú haces si no está Dios con él, si no tiene la presencia de Dios con él. Ahora, en esta entrevista, a partir del versículo 3, hay 3 preguntas de Nicodemo. La primera pregunta es implícita, ¿no? Y Jesús responde a cada una de sus preguntas. La primera pregunta de Nicodemo, ya dije, una pregunta implícita, no está ahí en el texto, pero entendemos que a la respuesta de Jesús es porque vino primero esta pregunta. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo entrar a ese lugar especial que Dios tiene preparado? ¿Cómo entrar al reino de Dios? Ahora, recordad que él era un conocedor de las Escrituras, pero aquí él empieza diciendo cómo entrar al reino de Dios. Una pregunta implícita. Por esa razón Jesús le contesta, ¿no? Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo entrar al reino de Dios? El que no naciere de nuevo, dice, Jesús le dice, de cierto te digo. Que lo que está diciendo, mira, lo que te voy a decir ahora es tan importante, pon atención. En verdad, es otra forma de decirlo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En unos momentos voy a explicar qué significa esto del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. La segunda pregunta de Nicodemo dice, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, ¿veis cómo va el diálogo aquí? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo al vientre de su madre? Jesús le contesta, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, en un momento voy a explicar qué es eso de agua y del Espíritu, en un momentito. Luego salta la tercera pregunta de Nicodemo, ¿no? Aquí no estamos explicando todavía el contenido de las respuestas de Jesús, ¿no? Pero es para que veáis cómo iba el diálogo entre ellos. Entonces, el versículo número 9 dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contesta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le ha confrontado aquí, ha confrontado a Nicodemo. Le dice, pero tú eres un conocedor de las Escrituras y no entiendes esto que estoy diciéndote, que es necesario nacer de nuevo. Probablemente tú y yo, si hubiéramos estado con Nicodemo, tampoco nos hubiéramos enterado. Entonces, lo que quiero hacer brevemente es responder con la ayuda del Señor a estas declaraciones del Señor. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué entendemos por nacer de nuevo? O también, como otra traducción dice, nacer de arriba. En el pasaje de Juan 3:3, el Señor dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos palabras claves. La primera es agua. Yo entiendo que cuando Jesús está diciendo el que no naciere de agua, está refiriéndose al mensaje de Juan que habla sobre el arrepentimiento. Una persona que quiere entrar al reino de Dios, primero debe tener un cambio de actitud. Si va en este sentido, el arrepentimiento significa girar y cambiar de sentido. Cambiar de actitud. Cambiar de forma de pensar, cambiar mis acciones y mis hechos. A eso se refiere cuando se habla de arrepentimiento. Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que tenía Juan. Un mensaje de arrepentimiento. Es lo que vimos justo, ¿ya? En los mensajes anteriores, ¿no? Cuando hablamos de Juan el Bautista, ¿no? Cuando él compartía con las multitudes, con los judíos y les arengaba, les daba un discurso acerca de la necesidad de arrepentirse. Para poder entrar al reino de Dios es necesario arrepentirse, ¿no? Si no te arrepientes, es que, pues, no estás reconociendo esa necesidad espiritual que tú tienes. La otra palabra aquí es espíritu. El domingo pasado, cuando estaba hablando Jesús con la mujer samaritana, le estaba hablando acerca del agua viva. Y explicamos que el agua viva se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Jesús ofrece para aquellas personas que creen y confían en Él. Entonces,
Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona, produce la regeneración, produce la transformación en la vida de una persona. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de arriba, ¿no? Porque el nuevo nacimiento viene de arriba. Esto es lo que vamos a ver en un momentito. Nacer de nuevo significa eso, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Había un hombre llamado Charles Blondin, que era un francés. A él le encantaba la acrobacia. Ese era su tiempo favorito. Vivió hace muchos años. En el 28 de febrero de 1824 nació y murió en 1897, hace muchos años. Pero lo interesante de este hombre, Charles Blondin, es lo que vivió y lo que hacía. A él le encantaba caminar y andar sobre una cuerda y desafiaba el peligro. Una de las cosas que él hizo fue ir a las cataratas del Niágara en Canadá, que las cataratas están entre Canadá y Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos. Y él puso, con la ayuda de no sé cuántas personas, puso un cable y él pasaba de un lado al otro, pasando donde estaban las cataratas del Niágara. Como nadie había hecho esa acrobacia, porque era un peligro muy grande, multitudes llegaban para verlo. Y así fue como se hizo famoso. Por eso le llamaron el Gran Blondin, porque él tenía el valor de cruzar las cataratas de un lado hasta el otro. E hizo muchas formas, ¿no? Para poder entretener a la gente, porque también supongo yo que también eso le producía dinero, no sé, pero le hacía muchas cosas, ¿no? Como vemos en estas imágenes antiguas, ¿no? Hacía muchas formas de acrobacia, muchas formas para poder entretener a la gente. Pero un día, él se le ocurrió algo y dijo, ¿cuántos de vosotros, le dijo a la multitud, cuántos de vosotros creéis que el Gran Blondin puede llevar a una persona en los hombros y atravesar el cable al otro extremo? Y la gente gritaba, ¡sí, sí, Charles, sí, tú puedes, tú puedes! Y entonces él dijo, bueno, ¿quién de vosotros se apunta para llevarle yo en hombros y cruzar el cable? Y entonces todo el mundo, pues, agachó la cabeza y no dijo nada. Nadie se atrevía, aunque todos veían a él todo lo que había hecho por mucho tiempo, pero cuando vino la pregunta, ¿quién de vosotros se apunta para ir en mis espaldas y cruzar el cable? Nadie se apuntó. Pero ahí estaba su asistente, su ayudante. Y no había otra que había que probar. Así que cogió a su ayudante, le puso en los hombros y cruzó ese cable, llevando en hombros al ayudante del gran Charles Blondin. Por eso llegó a ser muy, muy famoso. Con esta historia quiero decir que puede ser que muchas personas confían o crean en Dios, pero otra cosa es decir, yo me monto en los hombros y vamos a cruzar ese cable que es la fe, es decir, la dependencia completa en el Señor. Hay algunos versículos que nos pueden ayudar. En Hechos, antes de ver esos pasajes, he dicho que necesitamos explicar qué significa nacer de nuevo. Básicamente, nacer de nuevo significa recibir una nueva naturaleza. El versículo 6 dice, lo que es
nacido de Dios. Seguidme con el pasaje. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros cuando nacimos, yo nací el 19 de enero de 1961. Ya tengo 60 años. ¿No? Ya soy de la tercera edad, ¿no? Bienvenido, Lázaro, a este grupo selecto, ¿no? Cuando yo nací, adquirí una naturaleza, la naturaleza que yo tengo, ¿no? De carne y hueso. Pero el 25 de noviembre de 1975, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cuando yo le invité a entrar a mi vida, yo obtuve la segunda naturaleza. Es la naturaleza que Dios da, que Dios ofrece. Por eso entiendo yo que nacer de nuevo significa recibir una nueva naturaleza. Una naturaleza que Dios me ha otorgado y que también puede otorgarte a ti. El versículo 8 también indica que el nacer de nuevo significa que es un acto sobrenatural. Mirad lo que dice el versículo número 8. El viento, dice Jesús, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no controlamos de dónde viene y a dónde va el viento. Pues este es un acto, el nacer de nuevo es un acto sobrenatural, que no depende de ti ni de mí. Depende de Dios, que cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús, entonces Él nos da una nueva naturaleza, ¿no? Ya tenemos una naturaleza, la física, pero Él nos da una nueva naturaleza. Y finalmente, según el versículo 15, nacer de nuevo significa recibir el regalo de la vida eterna. Porque el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es lo que significa nacer de nuevo. Significa recibir una nueva naturaleza. Significa que es un acto sobrenatural que viene de Dios. Y significa que uno recibe ese regalo que Dios está ofreciendo, que es la vida eterna. Y que cuando uno ofrece un regalo, ¿qué hace? Pues extiende las manos y agradece y dice muchas gracias, ¿no? Cuando es tu cumple y te dan un regalo, pues tú te emocionas, ¿no? Y dice, oh, muchas gracias. No me lo esperaba, dice uno, ¿no? No me lo esperaba. Porque uno se emociona al recibir un regalo. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las palabras de Pablo para aquel carcelero en Filipos. Porque él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Confiar en Cristo significa más que creer en una persona. Significa poner nuestra plena confianza en la persona de Jesucristo. Ahí en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel cerró las puertas de su corazón. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú, esta mañana, puedes llegar a ser hijo o hija de Dios. En un momento te voy a ayudar para pensar en esto. El versículo número 14 habla de un
de un acontecimiento que hubo en el desierto. Ahí dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pueblo de Israel salió de Egipto para la tierra prometida. Dios les proveyó agua y de maná. Tenían comida, tenían provisiones. Pero hubo un momento, según Números capítulo 21, que la gente empezó a murmurar y empezó a decir, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Según Números 21:5. Después de que Dios estaba haciendo grandes cosas en la vida del pueblo de Israel, empezaron a decir, estamos cansados, estamos hartos de este pan, el maná que Dios mandaba cada mañana. Y la gente empezó a murmurar. Tenemos fastidio de este pan liviano, ¿no? Querían un trozo de carne, ¿no? Pero Dios había provisto de ese pan que tenía todos los ingredientes y nutrientes que una persona necesitaría. Nada menos que era el pan que venía de Dios para nutrir el cuerpo de ellos. Todas las vitaminas, todos los nutrientes, todo lo tenía el maná. Pero aquí el pueblo empezó a murmurar. Entonces lo que hizo Dios fue enviarles un castigo y mandó cientos y cientos de serpientes venenosas. Y empezó a morir un montón de gente. Y Dios le dijo a Moisés, oye, Moisés le dice, levanta, hazte una serpiente de bronce, ¿no? Y dile al pueblo de Israel, cualquiera que sea picado por una serpiente, con solo mirar la serpiente de bronce, quedará sano y salvo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Hizo una serpiente de bronce y lo puso en alto. Y cada vez que una persona era mordida por una serpiente venenosa, solo tenía que mirar la serpiente de bronce y quedaba sano. Pero ya sabéis que algunos no creían a la palabra de Dios y murieron. Y era tan fácil, solo tenían que ver, no tenían que hacer otra cosa, sino obedecer mirando la serpiente. Y por eso este pasaje dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Padre está pidiendo que nosotros miremos a Jesús, que pongamos toda nuestra confianza en Jesús porque Él es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Por esa razón, cuando vamos al versículo número 16, yo creo que este es el versículo más conocido en el mundo cristiano. Juan 3:16. ¿Quién no conoce este versículo? ¿Qué dice Juan 3:16? Pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a José. Porque de tal manera amó Dios a Mari, a Paco, a Luisa, a Juan, a Miguel, a Pilar, a Rosa, a Loida, a Jocabed, a Daniel. Y aquí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que dice aquí que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es lo que hizo el asistente de Charles Blondin, ¿no? Que se ha subido a los hombros del gran Blondin para cruzar en ese cable las cataratas del Niágara. ¿Quieres tú cruzar
con Jesús esa catarata del pecado que nos separa del Padre y de nosotros. Tienes que confiar en Jesús como tu Señor y Salvador personal. Quiero terminar haciendo una oración. Si el Señor ha tocado tu corazón, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. No es una oración para memorizar, no. Es una oración espontánea. Pero yo he escrito esa oración para que tú puedas leerla y repetirla. Y esa oración te va a ayudar a ti a poder recibir el regalo de la vida eterna. ¿Quieres tú hacer esta oración conmigo para recibir el regalo de Dios y nacer de nuevo? Pues repite conmigo estas palabras. Puedes cerrar tus ojos o las puedes dejar abiertas. Da igual, ¿no? Yo suelo cerrar los ojos para poder concentrarme en lo que voy a hacer, porque es quizás la decisión más importante en la vida. Vamos a venir al Señor y decirle: Padre, reconozco que he pecado contra ti y no merezco tu perdón. Jesús, tu Hijo amado, murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Te ruego que me perdones de todos mis pecados y me recibas en tu familia por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te ruego que me ayudes a vivir para ti desde ahora en adelante. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame orar por ti. ¿Sí? Déjame orar por ti en este momento. Padre, te damos gracias por todas estas personas que han hecho esta oración, reconociendo su pecado y pidiendo que Jesús entre a sus vidas. Padre, tú has escuchado la oración de cada uno. Tú que ves nuestros corazones, lo que está aquí adentro, tú puedes saber, Padre, quiénes han hecho esta oración de corazón. Y quiero poner sus vidas en tus manos. Y como tú lo has prometido, Señor, otórgales la vida eterna, el agua viva que es tu Espíritu Santo, para que obtengan esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento que es el requisito para entrar al reino de los cielos. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, que Dios os bendiga. Para aquellos que habéis hecho esta oración, yo quisiera animaros a ponerte en contacto conmigo o con Loida. Aquí en esta página, en esta diapositiva, he puesto nuestros datos, ¿no? Nuestro nombre para que te comuniques con nosotros, el número de móvil, o que es el mismo de WhatsApp, el correo electrónico de la congregación, y para que nos sigas en Facebook como Comunidad Cristiana Evangélica de Illescas. Bien, que el Señor te bendiga, y a todos vosotros, mis queridos hermanos, deseo que la paz y la bendición del Señor sea con cada uno. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.